¿Ya? Entonces, cuando decimos que hay un infarto anteroseptal, entonces B1, B3 o B4. ¿Ya? Solamente apical o apicoseptal, B1, B2. Ya lo que es anteroseptal probablemente B1 a B4. Apical o lateral bajo, B5, B6, lateral alto de 1 a B. ¿No? Inferior, de 2, de 3 a B. El que más han llegado a preguntar en los exámenes es el 4. ¿Ya? Siempre hay una pregunta donde dice, ¿no? El paciente tiene un electro donde hay ondas Q de necrosis en D2, de 3 a B. Se repite bastante esa pregunta. ¿No? Ya el posterior menos frecuente, el anterior extenso, lo que les decía, ¿no? Cuando compromete de B1 a B6, o sea, todas las derivaciones precordiales. Ya después hay combinaciones, pero es importante que ustedes recuerden para el examen estos 4. Ya los demás son combinaciones, ¿no? Inferolateral, septal profundo, inferoseptal, que son asociaciones entre los 4. Por ejemplo, aquí tenemos un electro, es un paciente de 65 años, y él ya tiene como medicación enalapril y atenolol, y también toma su aspirina. ¿Ya? Entonces, aquí lo que llama la atención es la presencia de ondas Q, ¿no? Tenemos aquí ondas Q en D3, inclusive aquí no se llega a percibir la onda T. Tenemos aquí también una onda Q en ABF y también en B1, ¿no? Entonces, si tenemos ya ondas Q en estos, ya más o menos podemos orientarnos a qué tipo de alteración tenga, ¿no? Ya posiblemente es un paciente que ha tenido un infarto, ya por ello está con este tipo de medicación, ¿no? Como a largo plazo, pues lo que es un YECA más un beta bloqueador y su aspirina, ¿no? Tenemos una onda Q en D3, también tenemos D2, B3, hasta aquí. De B1 a B3 tenemos ondas Q. Eso ya nos traduce en que es una necrosis de cara anterior, ¿no? O anteroseptal. Si vemos de B1 a B3 o B4. También tenemos Q de 2, de 3 a BF. Faltaría, no hay más bien onda Q o no se visualiza en D2. Eso nos indicaría que el infarto no solamente ha sido anterior, sino haya sido inferior, ¿no? Entonces aquí tenemos un paciente coronario que ha tenido un evento. Entonces, ¿por qué tenemos ondas Q de necrosis en B1 a B3 anteriores y posiblemente de 2, de 3 a BF inferior, ¿no? A ver, el diagnóstico es un paciente con insuficiencia coronaria, tuvo un evento, un infarto agudo en miocardio. En lo que es el electro vamos a ver QS en B1, B2, lo que vimos, M3,5RS, y ondas Q dudosas en D3 a B. Entonces la conclusión sería, tiene un área eléctricamente inactiva anteroseptal, o sea, ya hay una asinesia de esta zona, o sea, hay una necrosis de esta zona, ¿no? Y un área eléctricamente inactiva dudosa, porque no lo hemos visto en D2, D3 y AB. ¿No? O sea, posiblemente el paciente haya tenido un evento que haya comprometido cara anterior y cara inferior. Bueno, así más o menos son las preguntas en relación a esto. Les plantean un caso clínico o simplemente les dicen que en el electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma de infarto de localización inferior se caracteriza por la presencia de ondas Q patológicas. ¿En qué derivaciones? ¿No? Cara inferior, como dijimos, es de 2, de 3 a B. Por eso, para el examen traten de recordar más que todo ello las 4 primeras premisas, ¿no? Cuándo es inferior, cuándo es anterior y cuándo es lateral. Lateral alto, lateral bajo. Nada más. Que es lo que se pueda llegar a preguntar. Entonces aquí la respuesta sería la C, ¿no? Ya las otras combinaciones no son otro tipo de comparativas de cara, ¿no? Por ejemplo, esta sería la que vimos en el paciente. Miren, de B1 a B4 sería anterior, de 2, de 3 a BF sería inferior, ¿no? Sería un infarto de cara anterior-inferior. Ya inclusive después, localizando la topografía, o sea, localizando exactamente cuál puede ser la cara afectada, nosotros inclusive podemos identificar qué tipo de arteria pueda estar siendo comprometida, más que todo por la anatomía de la circulación coronaria y la irrigación que tiene. Por ejemplo, aquí en este esquema tenemos la aorta, de ahí nace la coronaria izquierda, la descendente anterior y la circunfleja. De la coronaria, de la circunfleja y de la descendente anterior nacen a su vez las diagonales, ¿no? Mientras de la coronaria derecha nace, muchas veces se dice en un 50% lo que es la rama para lo que es el nódulo sinoauricular.
¿ya? Y posterior a ello, ya lo que es la descendente posterior. Y bueno, aquí rama ventricular anterior y ramas marginales, ¿ya? Recordar más que todo coronaria derecha, coronaria izquierda, cuál es el que en frecuencia puede llegar a irrigar el nódulo sinoauricular y el nódulo auriculoventricular, en más del 50% es la coronaria derecha, ¿no? Y de la coronaria izquierda nacen la circunfleja, la descendente anterior y las diagonales. Por ejemplo, en este caso, ya hemos localizado el infarto, ¿no? Es un infarto, digamos, inferior. Entonces, ¿cuál sería la coronaria comprometida? Por la irrigación, cuando es inferior, es la coronaria derecha es la que llega a irrigar la cara inferior, podría ser afectada, o su descendente posterior. Pero en sí, cara inferior es coronaria derecha. En cambio, todo lo que es anterior va a ser coronaria izquierda. Por ejemplo, si es anteroseptal, va a ser la descendente anterior, solamente anterior, las diagonales. Cuando es anterior extenso, puede ser descendente anterior más diagonales. Cuando es lateral alto, lo que son solamente diagonales. Y cuando ya menos frecuente, más raro, ¿no? dorsal o posterior, puede ser lateral posterior de la circunfleja, o sea, ya otra rama de la rama, posterior inferior, circunfleja. Recordar, cuando hay infarto de ventrículo derecho, como puede estar comprometido el tronco propiamente de la coronaria derecha, va a haber de forma precoz trastornos en la conducción. Estos pacientes inclusive pueden llegar a hacer bloqueos auriculoventriculares o inclusive fenómenos de hipotensión. Inclusive eso lo llegan a preguntar como caso clínico. Paciente que tiene un evento coronario, no llega a hacer taquicardia, hace bradicardia súbitamente, en el electro se encuentra bloqueo y bruscamente hace un shock, o sea, se hipotensa. Entonces, en esos casos, sospechar que el paciente pueda estar haciendo compromiso del ventrículo derecho. En ese caso sí es importante también las derivaciones B7 y B8. La causa más probable de un infarto de cara anteroseptal es una obstrucción de la... Cuando vimos anterior, generalmente nos habla de que sea la coronaria izquierda, ¿no? Y de la coronaria izquierda tenemos la descendente anterior. Y ya cuando lo que es lateral alto, ya tenemos que pensar que pueda ser diagonal. Entonces aquí la respuesta sería la descendente anterior izquierda, que es todo lo que pueda llegar, es la arteria que en mayor frecuencia se puede llegar a comprometer cuando hay compromiso de cara anterior. Esa sería la respuesta. Las marginales, como vimos, es coronaria derecha, descendente posterior coronaria derecha, circunfleja coronaria derecha, y diagonales serían compromiso de cara lateral. ¿Ya? Uno de los siguientes datos clínicos no es característico del infarto de ventrículo derecho, lo que les decía. Puede estar asociado a infartos de cara inferior, como dijimos, ¿no? La coronaria derecha, aparte de irrigar el ventrículo derecho, también parte de lo que es la cara inferior, tanto el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Puede producir hipotensión arterial, puede producir ingurgitación yugular, ¿no? Por compromiso del ventrículo derecho, edema agudo de pulmón o hepatomegalia, ¿no? Edema agudo de pulmón no va a llegar a producir porque en este caso hay solamente compromiso de lo que son cámaras derechas, ¿no? Y para que haya edema agudo de pulmón necesariamente tendría que haber también compromiso de las cámaras izquierdas. Entonces lo que no habría para sospechar un infarto de ventrículo derecho sería un edema agudo de pulmón, ¿no? Todo lo demás sí llega a presentarse. Aquí lo que falta serían trastornos de la conducción o propiamente lo que son bloqueos auriculoventriculares. Bueno, y otro caso, una mujer de 72 años tiene dolor torácico, es sugestivo de isquemia miocárdica, tiene, mire, un tiempo de 6 horas de evolución, entonces está en el límite donde podemos todavía plantear la posibilidad de reperfusión. En el electro vemos que hay un infradesnivel del segmento ST de B2 a B6, o sea, ahí hay una corriente de lesión, o sea, es un evento agudo, posiblemente sea anterior extenso, ¿no? Porque si va de B2 a B6, está comprometiendo tanto cara anterior y cara lateral, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas sería no es adecuada? Enoxaparina, clopidogrel, ácido acetil salicílico, lo que es el empleo de trombolíticos, el TPLAS, heparina sódica. Todo esto es parte del manejo de síndrome coronario, pero esto creo que está más en relación al tiempo de evolución, ¿no? Porque ya a partir de las 4 a 6 horas ya hay menos posibilidades o efectividad en el empleo de trombolizar al paciente. Entonces, en este caso ya no sería adecuado
el empleo de anteplazos, de trombolíticos. Lo demás sí lo podemos emplear, es parte de la terapéutica. Dentro del manejo de un evento coronario agudo, lo importante es antiagregar al paciente, o sea, el empleo de ácido salicílico con una dosis de carga, en lo que es el clopidogrel también, ambos se tienen que dar en dosis de carga, 300 miligramos de ácido acetilsalicílico más 300 miligramos de clopidogrel. Tenemos que anticoagular al paciente, ¿no? Puede hacer heparina sódica o enoxaparina si hubiera algún tipo de contraindicación, ¿no? Tener mucho cuidado con el empleo de enoxaparina, aunque su forma de empleo es más práctica que la heparina misma. Hay pacientes que tienen una depuración de creatinina menos de 50 mililitros minuto, puede llegar a producirse también alteraciones, o sea, puede tener efectos adversos en la función renal con la enoxaparina, mucho cuidado con ello. Entonces, en este caso, lo que no sería adecuado por el tiempo de evolución, en esta paciente que está sufriendo un evento agudo, sería el empleo de trombolíticos, más que todo por el tiempo de evolución, ¿no? Si hubiera sido menos de las 6 horas, todavía estaría en el rango para el manejo. Un paciente de 55 años tiene una insuficiencia cardíaca crónica, congestiva, por una miocardiopatía alcohólica. Tiene una clase funcional 4/4, o sea, ya tiene una disnea de reposo, aparte es hipertenso, incluso un hipertenso con un estadio 2, ¿no? Está 180-110 no controlado. ¿Cuál sería el tratamiento más apropiado para controlar su presión? Es un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Como vimos, si es tener en cuenta esos dos factores. Es hipertenso y ahí tiene ya una insuficiencia cardíaca. ¿Cuál sería el antihipertensivo de elección? Bloqueadores alfa-adrenérgicos no los emplearíamos, más que todo está relegado inclusive después de los beta bloqueadores, YECAS, ARAS, inclusive no se emplean con mucha frecuencia, salvo algunas indicaciones. Nitratos tampoco. YECAS sería una buena elección en este caso por tener insuficiencia cardíaca. Bloqueadores beta-adrenérgicos, si ya estamos con un paciente con una clase funcional 4, o sea, posiblemente por una miocardiopatía alcohólica que hace una disfunción sistólica severa, ya este paciente tenga un grado de disminución a compromiso a fracción de eyección. Entonces, si podríamos usar bloqueadores beta-adrenérgicos, podríamos aún más deteriorar ello. Entonces, no podemos emplear beta-adrenérgicos. Antagonistas de canales de calcio podríamos emplear, pero lo de elección en pacientes con insuficiencia cardíaca van a ser los YECA, ¿no? Más que todo por sus efectos a largo plazo, para reducir la mortalidad y la remodelación miocárdica. Entonces la respuesta en este caso sería la C. ¿No? Como pueden ver, es más que todo tratar de discutir y ver, ¿no?, cuál es lo adecuado o lo de elección. Porque uno sería práctico y le puede dar cualquier tipo de antihipertensivo. Tenemos aquí otro caso. Ya estamos entrando en la parte de lo que son casos clínicos, repasar algunas cosas, no solamente insuficiencia cardíaca y lo que es infarto, también repasar algunos temas de manejo, terapéutica en lo que es cardiología y lo que es hipertensión arterial, que son preguntas que muchas veces se repiten en algunos exámenes. Tenemos un varón de 57 años, también es hipertenso, por esta 155/90. Hace 4 años se hizo una revasculación coronaria, o sea, ya también es un paciente que ha tenido un infarto, ¿no?, y ya no ha tenido dolores torácicos, ¿no? Es coronario y es hipertenso. Entonces ya se confirma que es hipertenso. ¿Qué medicamento nosotros empleamos, ¿no? Tiazidas, bloqueadores beta, hidralacina. Aquí tenemos 2 diuréticos, un YECA y un antagonista de canales de calcio, ¿no? Dentro de los de elección en este paciente tendríamos 2, bloqueadores beta y lo que son los YECA. Pero lo ideal sería, en este caso puede ser bloqueadores beta, porque en este caso el bloqueador beta se ha visto que disminuye la incidencia de reinfartos o de nuevo infarto, ¿no? Lo ideal sería en este paciente darle bloqueadores beta y dosis bajas de YECA para también disminuir el riesgo de remodelación miocárdica. Pero el de elección en pacientes coronarios, la primera elección van a ser siempre los bloqueadores beta. Ya de segunda elección estarían los YECA. Tenemos otro caso clínico. Un paciente de 62 años tuvo un infarto hace 3 meses. Ya otro paciente coronario y le encuentran palpitaciones. Y en el estudio Holter le encuentran frecuentes sístoles prematuras ventriculares.
¿no? Que muchas veces esta es una complicación que puede haber a largo plazo de los pacientes coronarios, ya que esa zona de necrosis no es una zona que llega a conducir el impulso. Inclusive se vuelve una zona que puede inclusive producir, ¿cómo se dice?, mayor descargas y propicia que tenga mayor posibilidad de arritmias. Entonces, ¿cuál antiarrítmico disminuiría la potencial mortalidad en esta situación? Tenemos aquí diferentes antiarrítmicos, ¿no? Amiodarona, lidocaína. También la digoxina puede llegar a tener un efecto antiarrítmico. También el verapamil es del grupo de clase 2. No, clase 4, perdón. Clase 2 son lo que es el metoprolol. Y clase 3, amiodarona. Clase 1, la lidocaína. Entonces, de todos ellos, cuando solamente presenta sístoles prematuras ventriculares, no habla de que haya fenómenos de fibrilación, no habla de fenómenos de otro tipo de taquiarritmias. Lo ideal en este caso simplemente va a ser continuar con beta bloqueadores. Aquí la respuesta sería porque en este caso no hay necesidad de emplear inotrópico, o sea, digoxina, ni tampoco buscar el efecto antiarrítmico. Lidocaína, miodarona no están indicados en estos casos, salvo tenga algún tipo de taquiarritmia ventricular. Verapamilo también inclusive puede llegar a deprimir más la función miocárdica. Entonces lo ideal en este paciente sería solamente el empleo de beta bloqueadores en este caso por su efecto antiarrítmico y también inclusive por ser un paciente coronario. Un paciente de 61 años cursa con dolores anginosos típicos de 35 minutos, tiene una presión normal, un pulso normal, no hay signo de insuficiencia cardíaca y todas las siguientes medidas pueden recomendarse excepto una. O sea, es un paciente que tiene una angina de pecho, pero está estable. Entonces, cuando llega un paciente en estos casos, ¿qué se debería hacer, no? Canalizar una vía, tratar el dolor con cloruro mórfico. Bueno, el empleo de morfina en este caso sería si es un paciente que el dolor no mejora al empleo de nitritos, ¿no? Poner un antiarrítmico parenteral en este caso, dar aspirina sí. Hay que antiagregar a todo paciente que tenga sospecha de que esté haciendo un evento coronario agudo. Administrar oxígeno también es parte importante. Podemos usar oxígeno alto flujo, sin riesgo de que pueda haber alguna complicación. De todas estas medidas, lo que no sería recomendable sería el empleo de antiarrítmico parenteral, porque en la premisa que tenemos aquí no nos da algún signo de extrasístoles por la descripción, o no nos describe algún electro donde esté haciendo algún fenómeno de taquicardia ventricular, ¿no? Entonces aquí todas estas medidas pueden ser adecuadas excepto la C, ¿no? Ahora, eso de la morfina también hay que tomarlo con mucho cuidado, porque generalmente si solamente es una angina de pecho, puede remitir el dolor con el empleo de nitritos. Sobre una insuficiencia cardíaca, que tiene un ventrículo izquierdo dilatado, o sea, ya puede ser una disfunción sistólica por algún tipo de miocardiopatía, ¿no? Tiene una fracción de eyección extremadamente disminuida, posiblemente esta insuficiencia cardíaca sea una miocardiopatía dilatada. Es correcto afirmar. Es rara en pacientes con cardiopatía isquémica. Recordar que en cardiopatía isquémica no hay tanta dilatación del ventrículo izquierdo. Nunca es secundaria a lesiones valvulares. En general las lesiones valvulares, principalmente lo que son lesiones de válvula aórtica, no llegan a dilatar el ventrículo, al contrario, como mecanismo compensatorio va a haber una hipertrofia ventricular izquierda y un engrosamiento de la pared, entonces no hay dilatación. Sí puede haber fracción de eyección disminuida por el fenómeno de obstrucción. Aparece con frecuencia en pericarditis constrictiva. Es todo lo contrario, en pericarditis constrictiva lo que se produce es una miocardiopatía restrictiva, o sea, no hay un adecuado llenado ventricular y en lo que son los exámenes no vamos a ver una dilatación ventricular. Sí puede haber disminución de la fracción de eyección o no. Típica en la amiloidosis cardíaca, bueno, la amiloidosis es una enfermedad sistémica, una enfermedad de depósito, y cuando llega a comprometer el miocardio, lo que produce es una miocardiopatía restrictiva, o sea, hay reemplazo de las fibras miocárdicas por sustancia amiloide. Entonces, en ese caso, produce una disfunción diastólica y como es una sustancia amiloide, no llega a dilatar el ventrículo izquierdo.
simplemente es el reemplazo de lo normal por depósito de amiloide. Puede aparecer como efectos secundarios de la adriamicina, recordar ello, lo que es quimioterapia. Hay diferentes quimioterápicos que pueden tener efectos ahí neurotóxicos, nefrotóxicos, pero dentro de ellos la adriamicina se caracteriza principalmente por su cardiotoxicidad. Y dentro de ellos, una característica propia de la adriamicina es producir ello, dilatación o crecimiento ventricular izquierdo. O sea, llega a dilatar tanto el ventrículo izquierdo que puede traducirse como una miocardiopatía dilatada. Entonces, aquí, de todas estas alteraciones, la que llegaría a producir esto sería el efecto de la adriamicina. Pero recordar también que el efecto de la adriamicina, o sea, si un paciente tiene como antecedente tenga una enfermedad neoplásica y está recibiendo adriamicina, los efectos cardiotóxicos no se van a ver de forma inmediata, son a largo plazo. Se van a ver a partir de los 6 a 8 meses de haber recibido adriamicina. En ese tiempo es donde estos pacientes necesariamente requieren de un monitoreo cardíaco.